social. Normalmente en esta carrera te vas a encontrar con gente con muchas inquietudes, muy inconformista a nivel social. De hecho, tengo que decir que en la carrera hice grandes amistades porque había un factor en común que nos unía muchísimo y era esa inquietud social que teníamos todos. Hice grandes amistades, de verdad, muy buenas, con gente muy afín a mí realmente. El tema de la carga de trabajo, bien, la carga de trabajo, la carrera está basada en que en la evaluación continua. ¿Tienes que aprobar los exámenes? Sí, no te queda más remedio, pero hacen media con los trabajos, con las exposiciones, etc. En la carrera te vas a encontrar, al menos en Mallorca, en mi carrera me encontré con que teníamos que hacer pequeñas tareas individuales, ¿vale? Luego también teníamos trabajos grupales, a veces esos trabajos grupales era uno por asignatura o a veces habían dos por asignatura, no todas las asignaturas vas a hacer trabajos grupales, tareas pequeñitas, vas a tener trabajos parciales, trabajos finales y ¿cómo se dice esto? Exposiciones orales, que las exposiciones orales normalmente son derivan de trabajo grupal, o sea, se hace un trabajo grupal, se expone en clase y a la vez se da en Word al profesor y en PowerPoint. Ese fue mi caso. En la carrera aprendes a trabajar en equipo, gente. Tienes que aprender y te descubres pues que hay el típico que no hace nada, el típico que quiere hacerlo todo, el típico que se cree él sábelo todo y el que no sabe nada y el que se cuelga. Siempre vas a encontrar gente así y vas a aprender a saber, a tolerar, a gestionar y a saber que nadie es perfecto y que si todos nos unimos y ponemos un poco de piña, las cosas salen. Vas a aprender a tener muchas habilidades sociales porque lo vas a necesitar en tu carrera. Vas a aprender a aumentar tu empatía, tu capacidad de vincular con otros también. Luego te das cuenta en la carrera de que muchas personas que hacen esta carrera es porque han tenido vidas muy duras a nivel familiar, a nivel social, etc. Y por eso están ahí, porque dicen que el trabajo, siempre intenta, el trabajo que elegimos, la vocación que elegimos, intenta sanar una herida muy profunda interna. Y normalmente no se equivocan, o eso es mi teoría de locuras de Aina, pero bueno, ahí está. Sí que es verdad que en tercero de carrera yo estaba muy cansada, porque y en segundo también, porque había demasiada carga de trabajo para mi gusto, o sea, yo sentía que no daba, y eso que no trabajaba, yo solo estudiaba, pero sentía que no llegaba, porque eran demasiados trabajos, demasiadas tareas a entregar, exámenes. Entonces, en segundo, en tercero, estuve a punto de dejar la carrera como unas 10 veces porque no podía con mi alma, porque yo sentía que no iba a gestionar bien eso. Me di cuenta de que nos estaban abordando, avasallando a trabajos, a exámenes. Entonces yo decidí hablar con los profesores. Había un trato muy de primera mano, de humano, de yo te conozco, haceros notar, gente, con los profesores, que os vean, es importante, porque cuando un profesor no te ve, es muy desnaturalizado cuando te está examinando. En cambio, cuando te conoce, cuando sabe quién eres, cuando te ve cada día tus esfuerzos, tu empeño, que estás ahí, que te preocupas, que te interesa, entonces cuando te examina, él se involucra contigo en esa evaluación. Por eso, haceros notar, preguntar, estar allí y que vean que tenéis interés por esa asignatura, por tu carrera. Importante. Bueno, dicho esto, cuando vi que habían tantos trabajos, yo decidí hablar con los profesores y les pregunté uno por uno si ellos eran conscientes de la carga de trabajo que daban y la carga de trabajo que daban los otros compañeros de profesores. Entonces ellos me dijeron, sí, estamos muy conscientes porque nosotros hacemos reuniones, y no era verdad porque un profesor me dijo que no era verdad, que esas reuniones existían pero no se hacían. Entonces yo decidí agruparme con todos mis compañeros de mi carrera, de mi año, y exponerles o sugerirles, si les parecía bien, hacer una recopilación de todos los trabajos, exámenes parciales, exposiciones orales, bla 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 bla, todo lo que nos estaban dando de cada asignatura, y hacer una recopilación y enviársela una copia a todos los profesores para que fueran conscientes de la carga de trabajo que nos estaban dando.
Los compañeros estuvieron de acuerdo conmigo, entonces todos nos pusimos de acuerdo en una página de Facebook en ir colgando todas esos trabajos que nos daban, ¿no? Y una vez yo lo tuve recopilado todo, hice una copia y se lo envié a todos los profesores. Y entonces, finalmente, ellos fueron conscientes de la carga, se dieron cuenta de que era demasiado para los alumnos, entonces ya decidieron que para el próximo año, nosotros fuimos los conejillos de Indias, reducirían la carga de trabajo. No funcionó con nosotros, pero al menos ya los próximos en venir sí que notarían pues más descanso en ese sentido, ¿no? Por eso es importante que si hay algo que no estéis de acuerdo con lo que los profesores dicen, con el sistema educativo, que lo hagáis saber. No digo que la vida tenga que ser una rebeldía constante, pero es importante manifestar tanto lo bueno como lo malo, es importante, y eso es bueno en el trabajo social, en el mundo del trabajo social, porque en la carrera te vas a encontrar a mucha gente así, a mucha gente que es inconformista, pero en el buen sentido. Bueno, lo que aprendí finalmente de esta carrera es muchísimo y no lo podría resumir en un solo vídeo. Vale mucho la pena esta carrera, me llenó el corazón de una forma, la mente, y me dio no solo conocimientos sino también sabiduría, pero no sabiduría a través de los conocimientos que yo estaba absorbiendo, sino de la experiencia de vida que me dio la carrera. Esos años universitarios no vuelven nunca y es tanta riqueza mental, psicológica y emocional que te da. Además es que yo a la vez, como tuve toda mi experiencia de la búsqueda de mis orígenes, fue como una doble, ¿no? Aprendizaje. Aprendes a ser tolerante en muchos sentidos, aprendes a vencer miedos, aprendes muchísimo sobre lo que hay detrás de la sociedad y el por qué se dan ciertas problemáticas, comprendes, entonces de ahí perdonas muchas cosas y entiendes, hay más paz en tu interior, al menos fue mi caso. Pero hay una cosa que entendí de la carrera, que vi, ¿no? Y que luego en la práctica, en el mundo del trabajo social, comprendí. Y es que el mundo del sistema social en España, para mi gusto, o al menos en Mallorca, es muy asistencialista. Es decir, te dan el pescado pero no te enseñan a pescar. Y cuando una persona necesita comer, no le puedes dar un pescado, pero eso es comer pan para hoy, hambre para mañana. Esa persona necesita aprender a pescar, porque si tú como trabajador social ayudas a alguien y le encuentras un trabajo y esa persona tiene ese trabajo, pero más adelante se encuentran que vuelve a estar sin trabajo, esa persona va a tener que volver a ti porque no va a saber buscar otro trabajo, porque se lo hiciste tú. Entonces el sistema social en España es muy asistencialista y no estoy de acuerdo en esto. Es una estructura muy rígida, hay muchos vacíos legales, porque es un sistema humano y como todo sistema humano pues tiene vacíos, tiene cosas que no son perfectas, esto es normal. Hay mucha corrupción en ciertos sectores del sistema social. Desde mi punto de vista y de mi poca experiencia, también lo voy a decir, como trabajadora social, vi mucha corrupción, muchas injusticias, pero hay algo que yo entendí de esta experiencia, y es que de la carrera, y es que para mí ayudar a otra persona tiene siempre un doble sentido y siempre hay que ir con mucho cuidado, porque a veces nos pensamos que ayudar es lo mejor del mundo porque está como muy bien visto y sí, hay que ayudar al prójimo, claro que sí, pero ¿cuál es la ayuda realmente efectiva para las personas? ¿El dárselo todo? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que todos tenemos que pasar en la vida para aprender a ser fuertes, para aprender a hacer callo, y que si no los pasamos no vamos a poder salir adelante. Entonces, dar tanto, no estamos dejando que las personas aprendan lo que tienen que aprender de la vida. Y entonces yo me encontré con esa tesitura cuando terminé la carrera. Me encontré en que me habían enseñado a ser demasiado estricta, porque además es un sistema de ayuda muy rígido, con mucho método, y esto está bien porque ante unos malos tratos, etcétera, pues hay que haber protocolo, claro que sí, pero luego te encuentras en una jerarquía, en una estructura en la que no eres libre realmente de poder ayudar a esa persona
profesional como realmente a ti te gustaría, como crees que necesitaría. También quiero decir que saber desconectar es importante cuando estás haciendo la carrera. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me di cuenta de que cuantas más horas seguidas estudiaba, porque venía un examen, lo que sea, si le daba mucho al coco, la cabeza se cansa, necesita descansos cortos. Entonces también aprendí muchos hábitos de estudio que ya venían del bachiller, pero que los afiancé en la carrera. Por ejemplo, yo aprendí que soy más efectiva estudiando por la mañana que por la noche. También aprendí que yo al cabo de una hora me saturo, entonces necesito hacer 10-15 minutitos de descanso. Me voy a pasear, a tocar al perro, a comer un snack, lo que sea, a ducharme, no importa, pero necesito esa desconexión, porque si no, la mente se embota, se satura y no puedes seguir trabajando. Hay que encontrar un equilibrio entre saber estudiar y saber desconectar y hacerlo con tiempo. Gente, lo importante, aprender a estudiar con tiempo. Y sobre todo, importante, si hay algo que no entendáis de las instrucciones que os dan los profesores a la hora de hacer un trabajo, o cuando estáis haciendo un trabajo salen dudas, por eso es importante aprender a empezar los trabajos, los exámenes, a estudiar antes, porque si hay dudas, ir al profesor. Oye, yo tengo esta duda, ¿cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo hago allí? Ir a las tutorías, id, aunque os sea un rollo porque tenéis que coger el tren, el bus, no importa. De ahí sale el tener que hacer algo porque sale de vocación. Mirad, gente, cuando necesitamos mucho esfuerzo para hacer algo, para cambiar hábitos, para lo que sea, la vocación, las ganas son importantes porque es realmente ese deseo de conseguir eso que queremos, que nos ayuda en esos momentos que necesitamos sacar esfuerzo de más, cuando hay cansancio, a seguir trabajando. ¿Me entendéis? Entonces, hablad con los profesores y cuando tengáis algún examen y suspendáis, no es el fin del mundo. Id al profesor y hablad con él en las tutorías y decidle, oye, ¿por qué me he equivocado aquí? Si no sabéis vosotros por qué os habéis equivocado. ¿Por qué lo digo? Porque realmente, si no aprendéis de los errores, de los fallos, de ahí donde habéis suspendido el examen, luego vais a volver a suspender ahí mismo. Es importante aprender de los errores. Entonces, si suspendéis, id a hablar con los profesores, a las tutorías, que vean ellos que os implicáis, que realmente queréis aprender, que realmente no es a lo mejor para sacar un 10, pero sí para vosotros mismos poderos sentir bien. Y otra cosa, las puntuaciones en los exámenes siempre son relativas, siempre son subjetivas, porque al final quien os evalúa no deja de ser un ser humano con cargas, con cosas, con prejuicios que tiene tanto buenos como malos de ti. Y que eso no te da valor como persona, tus exámenes no te dan valor como persona, lo que saques en un examen, en un trabajo, etcétera, no te da valor como persona. Que necesitas 3 años, 4, 5, 6 para sacarte la carrera, no pasa nada. Lo importante es, voy a mi ritmo, pero sé que me lo voy a sacar. Y lo digo porque yo me saqué la carrera con 6 años. O sea, yo necesité 6 años para sacarme la carrera, porque tuve toda esa experiencia y sin estudiar, o sea, sin trabajar, quiero decir, solo estudiaba, porque tuve problemas en mi vida, decir, en la búsqueda de mis orígenes, todos los traumas que tuve, etcétera, que tuve que estar lidiando a la vez y gestionar a la vez que estaba estudiando. Entonces, si es algo que vosotros queréis de verdad, que no os superen los tiempos que la sociedad os impone. Si necesitáis más tiempo, hacedlo. Que tenéis que trabajar y estudiar, daros el tiempo de poder sacaros la carrera con más años, no pasa nada, pero que salga de aquí, ¿vale? Bueno, también quería decir una anécdota que a mí me impactó, y es que me acuerdo que una profesora exactamente dijo algo que me quedó como calada, y fue lo siguiente. Dijo, ahora vuestra voz no es nada, o sea, no dice nada porque no sois nadie, porque no tenéis una carrera, no tenéis un título, no tenéis nada, pero cuando tengáis una carrera o quizás un grado o un doctorado o un máster, entonces vuestra voz va a empezar a ser más importante. Estoy total y absolutamente en desacuerdo con esta mujer. Vuestra voz, gente,
tiene importancia y tiene valor. Seáis lo que seáis, tengáis estudios o no lo tengáis, vengáis de África o vengáis de España o del otro país del mundo, tengáis 5 o tengáis 30, 40, 50 años, vuestra voz importa, y para la persona que más importa es para vosotros mismos. No dejéis nunca que las opiniones de los demás os influyen de tal manera que dejéis o renunciéis a algo, si eso realmente es lo que queréis hacer. Y yo lo digo no solo porque aprobé o saqué esta carrera, sino por lo que he luchado para sacar adelante 2 libros que la gente me decía: no lo vas a conseguir, eres mala escritora, no lo vas a conseguir, tu libro no va a llegar a nadie. No os creáis, escuchad realmente vuestra voz interna y el resultado que sea el que tenga que ser, pero os vais a arrepentir más de aquello que no habéis intentado que de todo aquello a lo que habéis puesto esfuerzo, pasión, voluntad y vida. Porque es mejor gastar nuestra vida en algo que realmente queremos hacer, aunque luego sea lo que tenga que ser, que en aquello que no nos apasiona, que no nos disfrutamos, ¿vale? Otra cosa importante que yo aprendí en la carrera: a veces procrastinamos las tareas, el trabajo que tenemos que hacer, etcétera, porque realmente no entendimos muy bien cómo hacer ese trabajo. Entonces, como no entendemos muy bien esa tarea, nos da pereza porque es como, es que no sé cómo coger esto, no sé cómo cogerlo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? Por eso digo, es importante ir con tiempo y hablar con los profesores de todas las dudas que tengáis. ¿Que no habéis entendido la estructura del trabajo? Volved, sed insistentes, importante, hablar con vuestros compañeros. Otro consejo importante es que vuestros compañeros de trabajo de la universidad van a ser importantes. Y yo sé que no mucha gente pues tiene habilidades para tener otras amistades. Y claro, seguro que se puede uno sacar la carrera sin amistades, por supuesto que sí. Pero yo no realmente aprendí a valorar la amistad hasta que empecé la carrera. ¿Por qué? Porque la red de apoyo que consigues con tus amistades es algo, gente, invaluable. Cuando tú estás enferma y no puedes ir a alguna clase, tus compañeras que tú a veces has ayudado, ellas te van a ayudar a ti. Que a veces necesitas los apuntes que tú a veces has dado a otros, ellos te los van a dar a ti. Sed generosos y no os preocupéis si luego pensáis: ay, pues esta persona se ha aprovechado de mis apuntes. No importa, porque lo que importa es que tú has aprobado con esos apuntes y tú sigues adelante, y el otro que haga lo que sienta que tenga que hacer. No os comparéis nunca con nadie. Las amistades que creéis en la carrera, aunque no sean muy profundas, puede que lo sean o puede que no, os van a dar realmente una red de apoyo incalculable. Y no solo por los apuntes, sino por los momentos en que realmente no podáis más de la carrera, porque van a llegar, porque es una carrera de fondo al final. Entonces sois un equipo y vais en común y no te sientes solo ni sola, y eso es maravilloso, de verdad. Y no lo digo tanto por el interés, lo digo porque realmente cuando es genuino, de verdad vale mucho la pena. También por los buenos momentos, porque cuando se han acabado los exámenes vais a poder iros juntos a tomar algo y os va a gustar y vais a poder despotricar de los profesores, y es necesario también estos momentos. No es solo el estudio, es importante esto también. Hay que vivir la época universitaria en todos los modos y de todos los ámbitos, en todos los sectores. Importante también, cuando hagas resúmenes para tus apuntes, hazlo con tus propias palabras, entiende lo que estás diciendo y escribe lo que estás entendiendo de verdad, porque luego cuando estudies vas a entender realmente lo que estás estudiando y te va a quedar mucho más que si estás estudiando algo que no estás entendiendo nada, que es demasiado técnico, que es demasiado científico. Importante, que en el libro sale muy científico, léelo todas las veces que necesites, cuando lo entiendas lo escribes a tu manera, y eso es lo que tienes que estudiar. Bueno, ahora sí, las prácticas. Bueno, las prácticas, o sea, tú haces como si fueras una jornada laboral normal, de 8, imaginaros, a 2 de la tarde o a 3 de la tarde, y luego por las tardes, creo que son 3 días a la semana o 2, ya no me acuerdo, tienes que ir a la universidad y te unes a un pequeñito grupo de compañeros que también están haciendo las prácticas, y hay un profesor que guía esas prácticas, y ese profesor se encarga de estar en contacto con los profesionales tutores que te están llevando a ti, es decir, tú estás en un trabajo
con alguien que es tu tutor y te está explicando cómo lo tienes que hacer, y este tutor a la vez se pone en contacto, siempre está en contacto con tu profesor de prácticas para que le diga cómo lo estás haciendo, cómo lo estás llevando, y a la vez cada 3 o 4 días a la semana vas a ir por las tardes a la universidad a exponer pues tus vivencias, tus experiencias, cómo lo estás llevando, si tienes dudas, etcétera, y lo compartes con tus otros compañeros. Y a la vez el cuarto año está dedicado para hacer las optativas ya finales, para terminar todos los créditos que necesitas para terminar la carrera. Yo hice una asignatura muy interesante, que ya no me acuerdo cómo se dice, porque hace muchos años, pero tenía que ver con el tema de tu propio árbol genealógico, es decir, ir desnudando poco a poco tu árbol y viendo pues las dinámicas que había en él. Es muy interesante, la verdad. Me gustó mucho porque éramos muy poquitos, nos abrimos muchos unos a otros, descubrimos muchas cosas unos de otros, aprendimos mucho. Es una carrera muy personal, muy social y que te va a sacar muchas cosas de dentro, te va a remover. A mí me removió, o sea, fue una transformación brutal en mí, que me ayudó como a desentrañar muchas cosas de mi vida y a poner calma en otras, ¿no? Bueno, las prácticas yo las hice en Servicio de Protección al Menor y a la Familia, y bueno, ese departamento era un departamento del IMAS, que yo ya he hablado en otros vídeos sobre lo que es el IMAS. Entonces yo trabajé, mis prácticas fueron en el mundo de menores, de protección de menores, concretamente. Yo siempre digo en el sector Comanche, en la parte Comanche. ¿Por qué lo digo? Porque hay dos partes en el Servicio de Protección al Menor. Una que tiene que ver con las adopciones y que el profesional trabaja con las familias futuras adoptantes y los menores que ya han hecho todo un proceso de estar en un orfanato, de haber sido separado de los padres, de haber tenido que procesar que ya no va a volver con ellos, que va a ser adoptado, etcétera. Y entonces en la parte de adopciones se trabaja con las familias adoptantes, con sus ilusiones, con hacer cursos para preparar a estas familias, etcétera. Pero yo no trabajé allí, yo trabajé en el territorio Comanche, porque yo trabajaba con las familias biológicas, donde llegaban los informes de posible maltrato del menor, de investigación de si ese menor realmente estaba maltratado, de ir a hablar con doctores, médicos, profesores, maestros del niño, profesionales, y con la familia biológica, desentrañar si realmente este niño tenía un maltrato, separarlo de la familia y llevarlo a un centro de menores para que estuviera bien, y trabajar con la familia para que este menor pudiera volver con la familia. ¿Por qué? Porque en el menor siempre es la prioridad y siempre se va a intentar que el menor vuelva con los padres. Siempre se le da una segunda oportunidad a las familias biológicas para que puedan recuperar a los hijos. Esto quiero dejarlo muy claro. Aquí en España siempre se intenta que el menor vuelva con las familias, pero es una gran dicotomía. ¿Por qué? Pues porque el que pueda volver el menor con las familias, normalmente los menores que son separados de las familias biológicas, es porque hay un conflicto muy crónico, muy grave dentro del clan, dentro de la familia biológica, y que son problemas que no se pueden solucionar de un día para otro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese menor se queda en un centro de menores o en un orfanato, y mientras el trabajador social y otros profesionales como psicólogos, etcétera, trabajan con la familia biológica, y esto lleva un tiempo que pueden ser 1, 2, 3 años, 4. ¿Y qué pasa? Que el menor va creciendo, y a medida que se va trabajando con la familia, ese menor va perdiendo oportunidades de que otra familia pueda encargarse de él. Y esa es la gran dicotomía del mundo del trabajo social, en concreto de las adopciones. Entonces yo trabajé en estas prácticas, me gustó muchísimo, aprendí mucho. Mi tutora fue una maravilla de mujer, o sea, increíble. Me gustó, aprendí mucho, aprendí grandes dilemas del tema del trabajo social. Me tocaron familias muy complejas, como es lo obvio en este mundillo, pero me quedé con una sensación muy agridulce, porque yo siento que trabajé en lo más difícil de este sector, que es más con las familias biológicas, etcétera, y me quedó por vivir pues todo el mundo de las adopciones. Realmente no creo que sea una carrera que sea muy complicada. Yo creo que si tienes vocación, interés y constancia, te la puedes sacar perfectamente. Pero yo también pienso que hay que ser conscientes de lo que es el mundo laboral, porque no es lo mismo la carrera que la vida laboral luego. Entonces, si realmente estás planteando hacer esta carrera, un consejo que me gustaría darte, y que tú si quieres lo tomas y si no lo dejas, es
que hables con profesionales que son trabajadores sociales, que ellos te puedan decir en qué consiste su trabajo, su día a día, porque realmente así tú te vas a dar cuenta de lo que significa ser trabajador social, porque te puede gustar mucho la carrera, te puede interesar mucho lo que yo te estoy diciendo, pero luego cuando llegues al mundo laboral, te encuentres de que realmente no te gusta o no es lo que pensabas. Entonces, en cualquier tipo de carrera que vayas a hacer, siempre investiga, habla, conoce, crea contactos con gente que realmente esté trabajando en el sector en el que te gustaría trabajar algún día, para que puedas tocar de primera mano realmente aquello que luego vas a invertir tantos años de tu vida. Nada, gente, espero que os haya gustado. Os envío un beso enorme a todos. Muchas gracias por vuestros comentarios tan bonitos. Espero dar abasto de todo lo que quiero hacer. Se vienen cosas, se vienen. Y espero que os gusten, espero. En fin, gente, nos vemos en otro vídeo. Cuidaros mucho y hasta la próxima.